Kickbox Online. 2025 Gestión del impuesto sobre las ventas, un tipo de impuesto al consumo. Prepárese y tome un café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con Kickbox Online. 2025 estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de manejo de Kickbox Online, el archivo de muestra gratuito disponible para todos los que buscan un resultado que tiene intuit.com en la URL, porque intuye al propietario de Kickbox, por lo tanto, nos da un poco más de verificación de que estamos en una ubicación legítima. Básicamente vamos a comprobar que no somos un robot que debería llevarnos al archivo de muestra gratis de diseño y paisajismo de Craig. Vamos a abrir los informes financieros, como lo hacemos cada vez que el balance general y el estado de resultados van a los informes en el lado izquierdo. Luego estamos en los favoritos estándar. Haga clic derecho en el balance general para abrir un enlace en una nueva pestaña. Haga clic derecho en las ganancias y pérdidas para abrir un enlace en una nueva pestaña, 3 pestañas arriba, yendo a la del medio, cerrando la hamburguesa. Vamos a cambiar el rango, como hacemos cada vez que un 10.124 a 1.230, 125, para que luego pueda seleccionar el menú desplegable y correr años para actualizarlo. Tenemos el lado a lado, 2024 y 2025 años, yendo a la pestaña de la derecha, cerrando la hamburguesa, cambiando ese rango una vez más, un 10.124 pestaña, 12, 3.125 pestaña, seleccionando el menú desplegable para verlo año por año para el lado a lado. Ejecútelo una vez más para actualizarlo. Nada está actualmente en el 2025, excepto esa transacción, recordando que estamos actualizando los datos cada vez cerrando la sesión, volviendo a iniciar sesión esta vez en la ventana de incógnito para asegurarnos de que tenemos una especie de pantalla nueva que no tiene las transacciones anteriores. En caso de que hayas cerrado la sesión y la vuelvas a iniciar, no tienes esas transacciones anteriores. Vayamos a esta primera pestaña una vez más, seleccionando el menú desplegable. Estamos viendo los ciclos recordando. Podemos pensar en el sistema contable como ciclos dentro de ciclos. Dentro de los ciclos, el ciclo contable anual, luego el ciclo trimestral, el ciclo mensual y luego dentro de cada ciclo, hay ciclos que podríamos desglosar por ciclo de cliente o ventas, ciclo de proveedor o gasto, el ciclo de nómina en el que estamos buscando actualmente en el ciclo de proveedor. Hablamos de formularios de gastos, formularios de cheques. Hablaremos de ellos un poco más adelante. Esos formularios disminuyen en la cuenta de efectivo. Hablamos de un formulario de factura, que es un formulario de devengo, aumento en las cuentas por pagar, el formulario de pago de factura, que es básicamente otro tipo de formulario de cheque, que paga las cuentas por pagar, la orden de compra, que solo se ocupa de los sistemas donde tenemos inventario, y podemos solicitar el inventario antes de pagarlo. Y ahora queremos analizar el sistema de impuestos sobre las ventas. Ahora voy a pensar en el impuesto sobre las ventas en consonancia con los proveedores. A pesar de que los impuestos son desordenados, se ensucian un poco. Podemos pensar en esto como una especie de impuesto al consumo. Entonces, si no estás en los Estados Unidos, es posible que tengas una SIM. Este es un tipo de impuesto similar al que tienes en muchas otras partes, como Europa, por ejemplo, en lugar de tener un impuesto principal como el que tenemos en los Estados Unidos como nuestro impuesto sobre la renta. En otras palabras, estoy viendo esto desde esta perspectiva de los Estados Unidos, porque ahí es donde estoy ubicado. Pero no hay un nuevo impuesto real bajo el sol. En esencia, es solo una cuestión de qué impuesto se aplica en cualquier tipo de lugar en particular. En los Estados Unidos, tenemos un impuesto sobre las ventas para el principal impuesto federal con el que tenemos que lidiar, y luego los estados pueden gravar como quieran. Podrían optar por tener también un impuesto sobre las ventas, un impuesto sobre la renta que refleje a la Reserva Federal, o pueden tener cualquier otro impuesto que sea como un impuesto al consumo, que llamamos impuesto sobre las ventas. Así que eso es lo que veremos aquí. Si voy a mi pequeño diagrama de flujo, que, de nuevo, es el diagrama de flujo de escritorio, pero solo lo estoy mirando, porque cualquier sistema de contabilidad tendrá este tipo de flujo y los formularios se llamarán, en esencia, iguales. Notará que tienen al gerente de impuestos sobre las ventas aquí arriba, al igual que el área de proveedores. Entonces, estamos hablando de un impuesto sobre las ventas o un impuesto al consumo. Reflexionemos sobre por qué es así y cómo, básicamente, funcionará este impuesto, teniendo en cuenta también que cuando pensamos en el sistema de contabilidad, será el mismo. Es universal. Es como las matemáticas cuando pensamos en el sistema de contabilidad por partida doble. En general, son las leyes y regulaciones las que cambian de un lugar a otro. La que tiene el mayor impacto, generalmente en la contabilidad, es la ley fiscal, porque, por supuesto, tiene un impacto directo en las finanzas. Y por lo tanto, los impuestos son las cosas que más lo harán.
Difieren de un lugar a otro en los que tenemos que estar atentos a la hora de aprender contabilidad, y también a la hora de pensar en dónde queremos especializarnos. Así que esa es otra área en la que podemos decir, ¿qué tipo de clientes queremos captar? Y podríamos preguntarnos, ¿con qué tipo de regulaciones tienen que lidiar? Tienen que lidiar con diferentes impuestos sobre las ventas si estás en los Estados Unidos. Por ejemplo, podrías estar diciendo, quiero recoger a los clientes que están en un lugar que posiblemente no tiene impuestos sobre las ventas porque está en un lugar que no lo tiene. O quiero tal vez especializarme en impuestos sobre las ventas donde tenemos necesidades más complejas de impuestos sobre las ventas, y hacer de esa mi área de especialidad, posiblemente, para las personas que están haciendo ventas en Internet, posiblemente, y por lo tanto tienen sujeto, o posiblemente sujeto al impuesto sobre las ventas en múltiples ubicaciones diferentes, lo que agrega mucha complicación. Muy bien, ¿cuál es la idea general con el impuesto sobre las ventas? Bueno, la idea es que si se trata de un impuesto al consumo, el gobierno le está dando un impuesto a la persona que está comprando los artículos. Ese es el concepto. Pero nos están obligando, como dueños del negocio, a ser el recaudador del impuesto sobre las ventas. Así que nos estamos viendo obligados a ser el agente de recaudación, algo así como un agente del IRS, en esencia, o lo que sea, quien quiera que esté recaudando el impuesto sobre las ventas. Eso significa que en el lado del cliente, vamos a tener un problema aquí abajo cuando hagamos la venta. Los dos formularios que se utilizan normalmente para realizar ventas, de los que hablaremos más adelante, son la factura y el recibo de venta. Entonces, cuando ingresamos esos formularios, si estamos sujetos al impuesto sobre las ventas, va a ser más complejo, porque entonces podríamos configurar el widget dentro de Kickbox para calcular automáticamente el impuesto sobre las ventas para que podamos cobrarlos correctamente cuando registremos la venta, lo que luego aumentará la cantidad en dólares que vamos a cobrar por el impuesto sobre las ventas, que no formará parte de los ingresos, sino que irá a una cuenta por pagar, y ahí es cuando sucede el lado del proveedor, porque eso significa que las cuentas por pagar van a subir para el impuesto sobre las ventas por pagar. Y por eso está aquí arriba. Es por eso que tenemos este elemento en el lado de las compras de las cosas, o en el lado del proveedor, porque pensamos, en esencia, en el gobierno como la persona a la que estamos pagando. Así que casi puedes pensar en ello como si le estuviéramos pagando al gobierno porque, como dinero de protección, ¿verdad? Estamos pagando al gobierno para que tenga los oficiales de policía, para que tengan la infraestructura que está establecida y que básicamente nos permite hacer nuestro negocio. Y por eso vamos a pagar el impuesto sobre las ventas. Esa es una forma en que podrías pensarlo, en términos de cómo se relaciona con lo que estamos haciendo, o como, en esencia, un gasto comercial. Pero en realidad no lo estamos registrando como un gasto comercial. Porque en lugar de registrar los ingresos, y luego los gastos del impuesto sobre las ventas, estamos actuando como si esa fuera una forma más adecuada de hacerlo honestamente. Pero estamos actuando como si fuéramos solo una agencia de cobranza. Cuando hacemos la venta, estamos registrando la parte del impuesto sobre las ventas a las cuentas por pagar o al impuesto sobre las ventas por pagar, y luego lo vamos a sacar del impuesto sobre las ventas pagadero y básicamente lo pagaremos en ese momento, por lo que básicamente estamos pagando a lo que podemos considerar como una especie de proveedor que nos proporciona protección e infraestructura o lo que sea. Muy bien, así que ese es el diseño general. Ahora, si entro en Kickbox, entonces la mayoría de los impuestos que vimos, la nómina tiene su propio tipo de widget aquí abajo que se ocupa de los impuestos sobre la nómina, que es bastante complejo. El impuesto sobre las ventas no es tan complejo, por lo general, dependiendo del tipo de negocio en el que se encuentre. Por lo tanto, podría salirse con la suya, en otras palabras, con el impuesto sobre las ventas sin, por ejemplo, tener que pagar más por el widget. O posiblemente, la pregunta es, ¿quiero rastrear el impuesto sobre las ventas dentro del sistema, o quiero, ya sabes, hacerlo yo mismo y rastrear mi propio impuesto sobre las ventas básicamente? Si lo haces dentro del sistema, entonces estarías en este sistema de impuestos sobre las ventas aquí. Ya tienes tu impuesto sobre las ventas, vamos a configurar tus nuevos y mejorados artículos de impuestos sobre las ventas, y básicamente, no voy a pasar por todo el proceso aquí. Es posible que lo toquemos de nuevo cuando nos metamos en nuestro problema de práctica completo, en la segunda mitad del curso. Pero puedes configurar tus artículos de impuestos sobre las ventas. Kickbox está mejorando mucho en el cobro correcto del impuesto sobre las ventas por ubicación. El problema con los impuestos antes, y sigue siendo un problema, es que, una vez más, diferentes lugares tienen diferentes impuestos, por lo que no se puede, como universalmente, hacer lo mismo, pero ahora, con Internet y la sofisticación de los programas, básicamente pueden mirar la ubicación en la que estamos y, por suerte, usarla para asignar correctamente el impuesto sobre las ventas.
Entonces, cuando establecemos el impuesto sobre las ventas, lo primero que haríamos si estamos haciendo el sistema de impuestos sobre las ventas de servicio completo es básicamente establecer el impuesto sobre las ventas aquí, y luego, cuando vendemos cosas, estamos usando el lado del cliente. Los formularios de venta son la factura y el recibo de venta, factura que trata de las cuentas por cobrar. Recibo de venta, sin cuentas por cobrar, como en una caja registradora, señalando, sin embargo, que también puede vender cosas con el formulario de depósito bancario, lo que arroja una llave inglesa en el sistema. Puede usar eso, por ejemplo, si está tratando de usar las fuentes bancarias para registrar las ventas, eso va a estropear las cosas, por lo general, porque el impuesto sobre las ventas generalmente está vinculado a la factura y los pedidos de ventas. Entonces, lo siguiente que debe hacer es que tenemos que ir al artículo de ventas y luego a los productos y servicios. Estas son las cosas que realmente vendemos que llenarán los formularios de ventas de facturas y órdenes de compra. Tenemos nuestros artículos de venta. Ahora, a medida que configuramos estos artículos de venta, le diremos al sistema si están sujetos a impuestos o no. Entonces, si configuro un artículo aquí, podrían ver podríamos decir si va a estar sujeto al impuesto sobre las ventas y nuevamente, Kickbox podría ayudarnos a determinar si va a estar sujeto al impuesto sobre las ventas. Así que vamos a activar el impuesto sobre las ventas, y luego le diremos al sistema si la cosa que estamos vendiendo está sujeta o no al impuesto sobre las ventas, y a qué impuesto sobre las ventas está sujeta. Si tenemos varias ubicaciones por lo que estamos vendiendo. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, algunas cosas pueden no estar sujetas a un impuesto sobre las ventas. Por ejemplo, los artículos de servicio, a menudo, pueden no estar sujetos al impuesto sobre las ventas, mientras que los artículos de inventario pueden estar sujetos al impuesto sobre las ventas. Volveremos a hacer esto más en la segunda mitad del curso, todo este proceso de configuración. Y luego también es posible que tenga otra cosa con la que tenga que lidiar, que son los clientes, porque es posible que ciertos clientes no estén sujetos al impuesto sobre las ventas. Entonces, si voy al área de ventas y a los clientes, digamos que no estamos vendiendo a un cliente final, sino al gobierno o algo así, bueno, entonces tendrías que ir al cliente en particular y editar al cliente, y luego en la parte inferior aquí, si me desplazo hacia abajo, dice impuestos. Este cliente está sujeto a impuestos. Fíjate, el impuesto al que van a estar sujetos está aquí. Entonces, ¿verdad? Estos son los impuestos a los que están sujetos. Ahora podríamos decir, bueno, antes no están sujetos a impuestos, en cuyo caso la pregunta sería, bueno, ¿por qué no están sujetos al impuesto sobre las ventas? Posiblemente no sea el usuario final o algo así. Así que ese es el diseño general. Te voy a decir, ¿quieres irte sin ahorrar? Sí. Entonces, cuando configuramos el impuesto sobre las ventas y estamos usando todo el sistema, ¿qué tenemos que hacer? Configure los artículos de impuestos sobre las ventas reales mediante el widget de impuestos sobre las ventas y a continuación, agregue los artículos que vamos a incluir a las facturas y recibos de ventas, los artículos de inventario y servicio en cuanto a si van a estar sujetos al impuesto sobre las ventas y qué impuesto sobre las ventas. Y luego, a medida que agregamos los clientes, es posible que tengamos que elegir ciertos clientes que posiblemente no estén sujetos al impuesto sobre las ventas. De lo contrario, de forma predeterminada, estarán sujetos al impuesto sobre las ventas, generalmente a medida que los configuramos, según el impuesto sobre las ventas predeterminado que se aplica a los artículos que configuramos, y la ubicación en la que nos encontramos, si es como una tienda, por ejemplo. Muy bien, vamos a hacer un resumen rápido de cómo podría verse. Entonces, si presiono el botón más, ya sea que hagamos una factura o si hacemos un recibo de venta, podemos registrar el impuesto sobre las ventas en ese momento. Hablaremos más sobre las facturas más adelante, pero este es el lado de las ventas. Solo para tener una idea de cómo funcionará el impuesto sobre las ventas, llamémoslo cliente número 1, cliente genérico 1, solo lo voy a guardar, y luego se lo enviaríamos por correo electrónico si vamos a enviarles una factura 30 días para cuando vence. A medida que se envía la factura, la voy a poner en 1-2, está bien. Y luego voy a hacer un nuevo artículo aquí abajo para el artículo de inventario, solo para que tengamos una idea de lo que estamos haciendo. Así que esto va a estar en el artículo número 1, con nombre genérico. Va a ser un artículo de inventario. Voy a copiar eso, y luego voy a decir cantidad a mano. Digamos que actualmente hay 10 disponibles. Ahora, al hacer esto, se va a registrar como la compra de inventario, porque, debido a que en realidad no tengo nada de este inventario a mano, no estamos comprando el inventario como lo hacíamos antes. Entonces, si le digo al sistema que hay 10 unidades disponibles, tendrá que registrar una transacción que aumente nuestro inventario en las 10 unidades y el costo que pongamos en juego. Así que voy a decir la fecha. Vamos a volver a ponerlo algún día. Voy a decir el punto de reorden. Digamos que es 0.
Va a aumentar el inventario cuando lo compramos, disminuirá el inventario cuando lo vendamos con una factura, la descripción. Solo voy a llamar precio de venta al artículo 1, digamos que como $100 va a registrar esto. Ventas a la cuenta de ventas de producto. Aquí está el impuesto sobre las ventas. Así que va a decir que está sujeto a impuestos. Así que fíjate que está sujeto a impuestos aquí. Si no estuviera sujeto a impuestos, tendría que entrar aquí y decir que no está sujeto a impuestos, pero voy a decir que está sujeto a impuestos y permitirle hacer el impuesto. Aquí está lo no imponible. Así que vamos a decir, está bien, ya está. Y luego voy a decir el costo, digamos $75 y el artículo, y el costo va a ir al costo de los bienes vendidos. Así que sigamos adelante y guardemos eso. Y entonces ahora tenemos nuestro artículo aquí, y digamos que estamos vendiendo, ¿no lo grabó? Digamos que estamos vendiendo 2 de ellos. Entonces, eso va a ser $200 de impuestos sobre las ventas. Ahora se está marcando porque el artículo nos dijo que lo tacáramos. Podríamos desmarcarlo manualmente, pero le gustaría que se completara automáticamente. Está el 200 y aquí está el impuesto sobre las ventas. Este es el punto de esto. Así que hablaremos más sobre las facturas más adelante. Pero son algo complejos. Todo lo que se está haciendo con una factura. ¿Qué está haciendo esto? Está aumentando las cuentas por cobrar en 216 cuando lo registro, aunque está aumentando los ingresos en 200. ¿Cuál es la diferencia? $16 también va a lidiar con el costo de que el inventario baje por el costo, que dije, fue de 75 por unidad. Y luego va a registrar el costo de venta y la reducción del inventario. Y se va a ocupar del libro auxiliar, registrando el libro auxiliar para el cliente, que rastreará la información por cliente, y el libro mayor secundario para el inventario, porque estamos utilizando un sistema de inventario perpetuo. Pero nuestra mayor preocupación aquí para el impuesto sobre las ventas es esta idea de que estamos cobrando, en realidad vamos a cobrar del cliente $216, pero tenemos $16 que son impuestos sobre las ventas. Ahora, hay 2 formas en las que puedes pensar en hacer esto, y esto es importante tener en cuenta, porque esto surgirá cuando hagas impuestos si estás en los Estados Unidos, y ese es el método número 1. ¿Por qué? ¿Por qué no registro los ingresos en $216, y luego registro un gasto en impuestos sobre las ventas de $16 porque básicamente soy yo el que hace el trabajo, cargando a 216 y luego tengo un gasto de $16 que tengo que pagar al gobierno? Y luego, cuando se lo pague al gobierno, debería tener el gasto de $16. Eso tendría sentido. Pero el gobierno dice, bueno, no lo eres. Esto no es su costo. Están tratando de actuar como si usted fuera el gasto para la persona que lo compra, y usted solo es el recaudador de impuestos, ¿verdad? Eso significa que no debería afectar a la cuenta de resultados. Así que estos $16 no se van a registrar como ingresos, solo 200 como ingresos. Los $16 van a ir a pagar el impuesto sobre las ventas a una cuenta de pasivo, y luego lo pagamos de la responsabilidad. Así que eso es importante, porque al final del año para los impuestos sobre la renta, la gente a menudo preguntará, oye, mira, pagué todo este dinero por el impuesto sobre las ventas. ¿Dónde está mi gasto por impuestos sobre las ventas? ¿Qué debería hacer reducir mis ingresos para tener que pagar menos impuestos por impuestos sobre la renta? Y es como, bueno, no hay gastos de impuestos sobre las ventas. No es que no hayas pagado el impuesto sobre las ventas. Es que no lo registraste en los ingresos, o no deberías haberlo reportado en las cuentas por pagar si lo hiciste correctamente, usando todo el sistema de widgets en la factura, ¿verdad? Así que veamos cómo se ve esto. Si sigo adelante y guardo y cierro esto, y luego voy a mi balance general y lo ejecuto, y luego voy a mis pasivos que tengo. Bueno, echemos un vistazo a todo el asunto en las cuentas por cobrar. Lo que pasa es que las cuentas por cobrar van a subir. Entonces, si entro en el AR, ahí están mis cuentas por cobrar. Es por la cantidad total de los 216 y profundizo en eso. Eso me da mi factura por el monto total, 216 cerrando eso, volviendo a mi formulario, el otro lado va a ir en el estado de resultados que está en esta hoja. Vamos a ejecutarlo para refrescarlo, y vamos a tener ingresos de los 200 solo 200 no 216 que entro en esa cantidad, ahí están los datos, los 200 si entro en él, ¿de dónde viene eso? Esa es la cantidad que cobramos, sin incluir el impuesto sobre las ventas, los $16 adicionales, ¿a dónde van los $16? Vamos a cerrar eso. Volver a nuestro estado de resultados y luego volver al balance general. Va a ser un lastre. Está en el balance general, no en el estado de resultados como un pasivo para, creo, donde lo muestra por quién tenemos que pagar,
por proveedor, lo cual es un poco gracioso, pero vamos a entrar en esto. Así que ahí están los $16 que tenemos que pagar. Así que eso aumentó la responsabilidad. Y luego también el inventario estaba en el pasado. Impactado porque teníamos inventario, se va a reducir porque vendimos inventario, y luego el costo de los bienes vendidos está aquí. Por lo tanto, la diferencia entre 201.50 es el aumento neto de los ingresos netos. Pero lo que nos preocupa es este impuesto sobre las ventas. Así que ahora tenemos este impuesto sobre las ventas que aumentó aquí. Lo pone en una cuenta en función de a quién le vamos a pagar. Este es básicamente el proveedor, en esencia, o la agencia gubernamental a la que tenemos que pagar en California, la Junta de Compensación Pagadera. Y así, si no le gusta el hecho de que tenga esta cuenta que podría tener, puede crear una cuenta principal llamada Impuesto sobre las Ventas Pagadero, y luego ponerlas como subcuentas debajo de ella, para que pueda colapsarla en una cuenta si lo desea. Así que no parece el nombre de este proveedor, pero en cualquier caso, eso significa que vas a tener que cobrar el impuesto sobre las ventas. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuándo hay que pagarlo? Así que vas a tener que recogerlo, y luego tal vez lo pagues si lo recoges en enero, tal vez lo pagas en febrero, o tal vez tienes que pagarlo después de cada trimestre. Tienes los primeros 3 meses, y luego tienes que pagarlo el primer mes en el segundo trimestre, el impuesto sobre las ventas del primer trimestre. Depende de la ubicación, pero así es como va a funcionar. Vas a cobrar el impuesto sobre las ventas y luego, una vez que tengas el dinero, tendrás que pagarlo en función de los términos que sean en la ubicación en la que te encuentres, que es donde lo vemos como un pagar, en esencia, porque ahora tenemos el impuesto sobre las ventas por pagar, en esencia, que es similar a las cuentas por pagar a las que tenemos que pagar, básicamente, el gobierno por el impuesto sobre las ventas que hemos recaudado. Entonces, ¿cómo vamos a pagar esa cantidad? Bueno, podríamos escribir, en esencia, un formulario de cheque o un formulario de tipo gasto. Entonces, presiono el botón más, va a ser un cheque o un gasto, esos son los formularios que disminuyen la cuenta corriente. Sin embargo, es similar a lo que vimos con el formulario de facturas. Recuerde, el formulario de facturas es como un cheque o un formulario de gastos, pero específicamente disminuye la factura. Así que si uso el pequeño sistema de widgets. Para registrar esto, debo obtener un cheque de pago especial que será para el impuesto sobre las ventas. Así que va a ser, ya sabes, un cheque de pago de impuestos sobre las ventas. Y lo haría presionando el botón más aquí abajo y haciendo el pago a través del pequeño widget especial de abajo para los impuestos. ¿Dónde se hizo la prueba? Ahí está, y luego vamos a hacer el pago. Ahora no quiero, ya sabes, tengo que configurar todo, pero por lo general, habría un pago aquí abajo que nos ayudaría a determinar la cantidad que tenemos que pagar. Ahora bien, no es tan difícil calcular cuánto tienes que pagar por el impuesto sobre las ventas. Por lo general, si tiene el sistema de recaudación de impuestos sobre las ventas configurado correctamente, todo lo que tiene que hacer es mirar el impuesto sobre las ventas del periodo anterior y averiguarlo. Por lo tanto, el widget no está haciendo tantos detalles para ayudarlo como con el tipo de sistema de nómina, pero aún así es útil hacerlo general. Ya sabes, la idea general sería que estaría haciendo un pago, que sería, nuevamente, un cheque o un formulario de gastos, lo que disminuiría la cuenta corriente. Volvamos atrás. ¿Puedo volver? Estoy en el camino equivocado, maldita sea. Volvamos a los informes y luego vayamos al balance, volviendo a poner esto en su lugar. A 10.124, a 12, 3.125, y luego voy a seleccionar los años desplegables y ejecutarlo para que disminuya, en esencia, la cuenta corriente. Y disminuiría, entonces el tablero de ecualización, que, si estoy usando el widget, es difícil hacer un ejemplo porque el widget funciona en tiempo real, en el momento en que la cosa se hace debida. Y la sesión de práctica aquí no siempre tiene el widget funcionando correctamente porque están tratando de hacer algo que va a estar allí todo el tiempo. Pero la idea general es que usted entraría allí y diría, está bien, ahora voy a pagar el impuesto sobre las ventas y crearía, en esencia, un formulario de cheque especial que disminuiría esta cuenta y disminuiría la cuenta corriente con un nombre especial. Ahora, lo que podrías estar en una situación en la que estás diciendo, bueno, pero espera un segundo, quiero tener una situación simple en la que no voy a usar estos formularios de cliente de una factura o un recibo de venta, porque solo voy a esperar hasta que se liquide el banco, posiblemente y luego registrarlo como ingresos con un formulario de depósito bancario. ¿Y si ese es el caso? Entonces, en ese caso, es posible que ni siquiera esté usando artículos. Así que podrías idear un sistema sobre cómo podrías hacerlo.
Piensas, bueno, eso va a estropear todo, porque no tengo que hacerlo. No voy a ingresar estos formularios cada vez, pero aún estoy sujeto al impuesto sobre las ventas. ¿Cómo voy a averiguarlo? Bueno, podrías hacer algo como esto, simplemente incorpóralo, por supuesto, al precio de venta que podrías ver. Está en algunos lugares donde básicamente estás diciendo, oye, mira, esto es por cuanto lo vendo, y las ventas están incluidas. Entonces, por ejemplo, en nuestro sistema, digamos que, vendemos algo por $100 y luego la tasa del impuesto sobre las ventas, digamos que es de $5 para fines genéricos, o el 5% dice el 5% de eso. Eso significa que el impuesto sobre las ventas de la venta va a ser igual a 100 por 5. Eso significa que tenemos que cobrar la cantidad que nos cobran, 100 más el impuesto sobre las ventas. Y vamos a tener que pagar los 105 al gobierno al final del día, justo en el momento en que vamos a recolectar 105 para que cuando hagas la venta, podrías decir, oye, mira, estoy cobrando 105 que ya incluye básicamente el impuesto sobre las ventas, ¿verdad? Así que puedes decir, aquí está el precio, incluido el impuesto sobre las ventas, para que puedas asegurarte de recaudar el impuesto sobre las ventas. Ahora, el problema con eso es que, cuando registras los ingresos a medida que salen del banco, todo este 105 va a ir a tu cuenta de ventas, porque si lo registras con las fuentes bancarias, registrándolo como ingresos, vas a tener efectivo, que va a subir. Este es un quiero decir, usando débitos y créditos 105, y luego vas a tener ventas o ingresos, o digamos, ingresos de un crédito de 105, pero esos $5 no deberían estar en el estado de resultados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la cantidad que tienes que pagar por el dinero de protección al gobierno, y luego, ya sabes, quien quiera que sea, se lleva tu entonces lo que tendría que hacer es mirar su así que podrías decir, está bien, entonces al final del periodo, todos mis ingresos que están sujetos al impuesto sobre las ventas. ¿Cómo calculo cuánto de eso tengo que pagar al gobierno? Y luego puedo hacer como una entrada en el diario o un pago en forma de cheque al gobierno. Entonces, lo que tendremos a hacer allí es, enviaremos a decir, bueno, mi ingreso es de 105, ¿verdad? Y mi tasa de impuesto sobre las ventas, esta es la forma incorrecta de hacerlo, es del 5%, así que entonces podría decir, está bien, eso significa que mi impuesto que tengo que pagar es 105 veces el 5%, eso no está bien. Solo debería ser $5, no 525, ¿verdad? Porque si hiciera eso estoy pagando demasiado porque estoy registrando el impuesto sobre las ventas en la parcela de ventas que ya tiene el impuesto sobre las ventas incluido. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo extraigo, ya sabes, el impuesto sobre las ventas? Así que, en esencia, lo estamos buscando así, para el problema algebraico, serían las ventas. Las ventas es lo que no sabemos, y luego la tasa del impuesto sobre las ventas es el 5%, y luego el impuesto es lo que no sabemos. Y así sabemos cuánto recaudamos, que es 105, ¿verdad? Y luego podemos volver a usar el álgebra, de vuelta al número de ventas aquí. Podría ser más fácil de ver si lo reescribo de esta manera, si digo que las ventas, nuestras ventas están aquí, eso no está bien. Las ventas son 100 y luego si tomo la tasa de ventas más impuestos, eso sería 1.05% 100% más el 5%, por lo que la cantidad que recaudamos será esto multiplicado por esto. Ese sería el 105, así que si vuelvo a esto, si conozco el 105 y estoy tratando de retroceder en la cantidad de ventas que hago, estaría bien si conociera el 105. Espera, las ventas, no lo sé. Sé que la tasa está aquí, y luego la cantidad que recolecté, si supiera eso, entonces volvería a este número aquí, ¿verdad? Así que sería x por 1.05 igual a 105 y luego ya sabes, estás resolviendo x. Así que 105 dividido por el derecho de 1.05, y eso así como, si tu venta, si no lo hice, esta es una venta.
Entonces, mis ventas, si yo miro esto y digo, no sé cuál es mi venta. Sé lo que es esto, pero la cantidad que recaudé, que registré como ingreso, es como 2000, ¿verdad? Entonces puedo aplicar esta fórmula a las ventas, porque tendría varias ventas, ¿verdad? Así que yo diría, está bien, eso significa que X por 1.05 es igual a 2000, así que tendría que tomar esto dividido por esto. Y sí, si esto es lo que sucedió cuando registré los ingresos del 2000, eso sería que habría pasado por las fuentes bancarias. Habría sido dinero en efectivo. Habría subido en el 2000, y luego habría registrado ingresos de un crédito de 2000, pero esto es exagerado. El crédito solo debería ser de 101.904, y lo que voy a hacer es escribir un cheque al gobierno por la cantidad de impuestos que debemos, que es la diferencia entre estos dos conjuntos de 95, que es así que ahora voy a decir que el efectivo va a bajar en 95, y luego tenemos que los ingresos van a bajar en 95, así que si neto estos dos de los ingresos aquí se netan hasta ese 1904, ¿verdad? El 1904 entonces, así que solo quiero señalar eso, porque tú, ya sabes, podrías tratar de llegar a un sistema más simple en el que no estés usando todo el impuesto sobre las ventas de registro a medida que avanzas, pero aún así quieres cumplir con el impuesto sobre las ventas, pero no quieres tener que registrar cada venta dentro de Kickbox. Porque de nuevo, si no usas estos formularios y estás tratando de automatizar las cosas con el feed bancario, vas a usar el formulario de depósito, y no vas a estar en todo tu widget de impuestos sobre las ventas, no funcionará del todo. Y podrías decir, bueno, eso va a estropearlo todo. Lo hará. Pero de nuevo, el impuesto sobre las ventas no es tan complicado, al menos hasta ahora, como el impuesto sobre la nómina, dependiendo del tipo de industria en la que te encuentres y por lo tanto, es posible que en este momento no tengas que pagar más por los cálculos del impuesto sobre las ventas, a menos que tengas un sistema más complejo, como impuestos en varios estados y demás. E incluso si no usa el widget que está en Kickbox, es posible que aún pueda crear un sistema que funcione para una pequeña empresa simple que aún tiene que lidiar con ese componente del impuesto sobre las ventas, o el impuesto al consumo.